El aire en el salón imperial del Hotel Grand Splendor estaba cargado con el aroma de los lirios blancos y la hipocresía. Cientos de invitados, la flor y nata de la ciudad, sorbían un champán carísimo, sus rostros iluminados por las arañas de cristal de Bohemia que colgaban del techo como constelaciones congeladas. En el centro de todo, sobre el escenario principal, se encontraba Alejandro, micrófono en mano. A su lado, radiante en un vestido que había costado el equivalente a una berlina de lujo, estaba su prometida, Isabela. Ella sonreía, una sonrisa ensayada y perfecta, con el brillo de la victoria en la mirada. Para ella, aquel momento era la coronación de un plan meticulosamente ejecutado. Lo había conseguido. El hombre sencillo, bueno y, sobre todo, increíblemente rico, era suyo. El futuro estaba asegurado. Cerca del escenario, apoyado en una columna de mármol, estaba Ricardo, el padrino. Levantó su copa en un brindis silencioso hacia Isabela, una mueca cómplice dibujada en sus labios. Era apuesto, arrogante, y vestía un smoking de diseño italiano que gritaba éxito por cada una de sus costuras. El sonido de sus zapatos de charol sobre el suelo pulido era casi un insulto a la calculada modestia de Alejandro, quien observaba la escena con una calma gélida que los demás confundían con nerviosismo. Ricardo era la pieza final del puzzle, el socio silencioso en la conquista del patrimonio de Alejandro, y su presencia allí no era una casualidad, sino una declaración de poder. Isabela tomó la mano de Alejandro, sus dedos fríos, las uñas perfectamente esculpidas clavándose sutilmente en su piel. «Habla ya, mi amor», susurró, su voz dulce como un veneno refinado. «Agradece a todos que hayan venido a celebrar nuestro amor». La presión de su mano era una orden, no una caricia, un recordatorio de quién, según ella, llevaba las riendas de aquella farsa perfectamente orquestada. Creía que su actuación había sido impecable, que el corazón de Alejandro era una posesión más, tan tangible y controlable como los activos líquidos que pronto compartirían. Alejandro la miró, y por primera vez en toda la noche, un atisbo de emoción pura cruzó su rostro hasta entonces impasible. No era amor, ni nervios, era algo más afilado, más definitivo. Su mirada se desvió hacia Ricardo, que seguía sonriendo con suficiencia, y luego volvió a Isabela, deteniéndose en sus ojos que brillaban de codicia. El salón, como si sintiera el cambio de temperatura, enmudeció. La orquesta dejó de tocar. Todos los ojos, expectantes, se clavaron en él, esperando el discurso que daría comienzo a la fiesta. Esperaban un discurso de agradecimiento, palabras de amor, quizás una lágrima de felicidad contenida. Lo que no sabían era que no se encontraban en una boda, sino en la sala de un tribunal. Estaban a punto de asistir a una ejecución pública, donde la sentencia sería dictada no por un juez, sino por la víctima que todos habían subestimado. Isabela sonreía a su amante, sin imaginar que aquella copa de champán sería la última que pagaría con el dinero de su prometido. No era una celebración lo que estaba a punto de ocurrir, sino un ajuste de cuentas que quedaría grabado en la memoria de la alta sociedad durante décadas. Para comprender la magnitud de la caída que estaba a punto de presenciarse, es necesario rebobinar el tiempo, volver al origen de una ilusión construida con larga masa de la mentira. 2 años antes, Alejandro no era el hombre de acero que se erguía en aquel escenario, sino un alma a la deriva en un océano de duelo. La repentina pérdida de sus padres, los discretos arquitectos de un imperio industrial, le había legado un patrimonio que nunca había codiciado, y una soledad que lo carcomía desde dentro, un silencio pesado que ni siquiera el eco de sus pasos en los vastos salones de la mansión familiar podía romper. Vivía apartado del mundo que su apellido le abría, gestionando el conglomerado familiar desde la penumbra de su biblioteca, un santuario de cuero y madera vieja que prefería 1000 veces al brillo artificial de los eventos de la alta sociedad. Fue en una de sus raras concesiones a la vida pública, un acto benéfico que su padre habría querido que apoyara, donde Isabela lo encontró. Se movió hacia él con la precisión de un depredador, una mariposa de colores deslumbrantes, atraída por la luz más potente y solitaria de la sala. Isabela era una obra maestría de la seducción calculada. No le habló de activos líquidos ni de fondos fiduciarios.
Le habló de arte, de literatura, de la punzada universal de la pérdida, tejiendo una historia conmovedora sobre un pariente lejano para forjar un falso puente de empatía entre ellos. Escuchó a Alejandro durante horas, sus ojos firos en él con una intensidad que simulaba una comprensión profunda, haciéndole sentir por primera vez en meses que alguien realmente lo veía, que no era solo el heredero de una fortuna, sino un hombre. Él se enamoró, no de su belleza escultural, que era innegable, sino de la quimera de un alma gemela que ella proyectaba con la habilidad de una actriz consumada. Vio en ella un refugio contra la tormenta de su soledad, el final de un largo invierno emocional, y a Isabela, consciente de su poder, desempeñó su papel a la perfección. Se presentó como la compañera humilde, la mujer que al principio rechazaba los regalos ostentosos, susurrando con una sinceridad fingida que solo su amor importaba, una frase que, en retrospectiva, era la más cara de todas sus mentiras. Pero toda fachada, por muy expertamente construida que esté, acaba mostrando sus grietas. Al principio eran fisuras casi imperceptibles, pequeños deslices en su estudiada modestia que Alejandro, cegado por la desesperada necesidad de creer en aquel cuento de hadas, decidió ignorar. Ansiaba la normalidad, la calidez de una vida compartida, y estaba dispuesto a pasar por alto las señales de advertencia. Lo que no sabía era que entre bambalinas el guión de su futuro ya estaba siendo reescrito por ella y su cómplice, y en esa versión él no era el protagonista, sino el patrocinador. La metamorfosis de Isabela fue gradual, como la marea que sube lenta pero inexorablemente hasta devorar la orilla. Tras el anuncio del compromiso, la máscara de la modestia se disolvió como el azúcar en el café. El anillo sencillo que él le había ofrecido fue sutilmente reemplazado por un diamante del tamaño de un glaciar, una pieza que gritaba opulencia. El acogedor apartamento de Alejandro, antes un nido de amor, se convirtió de la noche a la mañana en un espacio claustrofóbico. La mudanza a un ático con vistas panorámicas sobre la ciudad no fue una sugerencia, sino una exigencia velada, un trono desde el que ella podía contemplar el reino que sentía que ya le pertenecía. Fue entonces cuando Ricardo, hasta ese momento una figura secundaria, pasó a ocupar el centro del escenario. Presentado como un viejo amigo de la familia y un brillante asesor de inversiones, se convirtió en una presencia constante, una sombra elegante y arrogante que se cernía sobre sus vidas. Las reuniones de negocio se prolongaban hasta altas horas de la noche en el despacho de casa, llenando el aire con el aroma de coñac caro y conspiración. Los viajes de trabajo de Isabela, a menudo coincidiendo con los de Ricardo, se hicieron cada vez más frecuentes y sus explicaciones cada vez más vagas. Alejandro, por naturaleza, era un hombre que ofrecía su confianza sin reservas, pero no era estúpido. Su mente, entrenada para detectar patrones y anomalías en los mercados financieros, comenzó a aplicar la misma lógica a su vida personal. Empezó a notar los detalles que no encajaban, las piezas sueltas en el rompecabezas de su relación. La forma en que la mirada de Isabela se cruzaba con la de Ricardo cuando creía que nadie observaba, un destello de complicidad demasiado íntimo, un secreto compartido en el lenguaje silencioso de los traidores. Notaba el perfume de Ricardo, una fragancia exclusiva y persistente, impregnado en la tapicería de cuero del descapotable deportivo que él le había regalado a ella, incluso en días en los que supuestamente no se habían visto. Las llamadas telefónicas que ella cortaba abruptamente cuando él entraba en la habitación, el brillo de su teléfono móvil guardado apresuradamente boca abajo sobre la mesa. Eran pequeñas dagas de duda que se clavaban en su confianza, desangrándola lentamente. La estocada final, la que hizo añicos la negación, llegó en la forma de un sobre de papel grueso del banco, un extracto de la tarjeta de crédito. Entre los cargos de boutiques de lujo y restaurantes exclusivos destacaba una línea, una factura de 2 noches en la suite presidencial de un hotel boutique en la costa, un nido de lujo para amantes. La fecha correspondía a un fin de semana en el que Isabela le había dicho que estaría en un retiro espiritual con amigas. El destino quiso que Alejandro se encontrara con una de esas amigas en un café ese mismo sábado, quien, con total inocencia, le preguntó qué tal estaba Isabela, ya que hacía semanas que no hablaban. La mentira era tan burda, tan insultante en su falta de esfuerzo, que actuó como un chorro de agua helada sobre su rostro. En esa noche silenciosa,
Con el extracto bancario temblando en su mano, el hombre enamorado y esperanzado murió. De sus cenizas no nació un hombre roto, sino algo nuevo, algo forjado en el fuego del dolor y enfriado hasta alcanzar la dureza del acero. Nació un estratega. El dolor de la traición era una herida profunda, un corte limpio y frío que llegaba hasta el hueso. Pero en lugar de gritar, de enfrentarse a ella en una escena de histeria y reproches, lo que sin duda le habría dado a Isabela el drama que tanto parecía disfrutar, Alejandro eligió el silencio. No le daría esa satisfacción. Le daría algo mucho peor. La soga con la ella misma se ahorcaría y se aseguraría de que el nudo estuviera perfectamente atado. Al día siguiente, en lugar de buscar consuelo, buscó consejo. Condujo su sedán alemán hasta el centro financiero de la ciudad, a un edificio de piedra y cristal donde se encontraban las oficinas del único hombre en el que confiaba ciegamente, el señor Ferrer, el abogado que había servido a su familia durante más de 40 años, un hombre de cabello plateada y ojos que habían sido testigos de la gloria y la miseria de la naturaleza humana, un guardián de secretos y un arquitecto de defensas inexpugnables. En el despacho austero, revestido de volúmenes de jurisprudencia que olían a tiempo y a sabiduría, Alejandro expuso sus sospechas. Su voz no temblaba, era el tono monocorde de un director ejecutivo presentando un informe de pérdidas. No había lágrimas, solo una determinación gélida en su mirada. El señor Ferrer escuchó en un silencio sepulcral, su rostro una máscara de profesionalismo impasible, pero en el fondo de sus ojos se vislumbraba una profunda tristeza por el hijo de su viejo amigo y cliente. Quiero la verdad, señor Ferrer, toda la verdad, sin adornos, sin piedad, no importa lo fea que sea, sentenció Alejandro. El señor Ferrer, con un asentimiento solemne, activó a los mejores investigadores privados del país. Eran fantasmas, eficientes y despiadados en su búsqueda de la verdad. 2 semanas después, un sobre Manila sin remitente llegó a las manos de Alejandro. Dentro, un dossier encuadernado en espiral documentaba la doble vida de Isabela con una precisión nauseabunda. Había fotografías, decenas de ellas, tomadas con teleobjetivos desde ángulos imposibles. Isabela y Ricardo en cenas íntimas, sus manos entrelazadas sobre manteles de lino blanco, besándose con la urgencia de la clandestinidad en el aparcamiento de un restaurante de lujo, entrando juntos en la misma suite de hotel cuya factura él ya conocía. Pero la prueba definitiva, el golpe de gracia que extinguiría cualquier rescoldo de duda o misericordia, era una pequeña memoria USB. Alejandro la insertó en su ordenador portátil en la oscuridad de su biblioteca. El único sonido era el latido de su propio corazón. El vídeo, grabado por una cámara oculta instalada por los investigadores, no solo capturó la traición física, sino algo infinitamente más cruel. La conversación posterior, sus voces relajadas y desinhibidas por el champán. «Es tan ingenuo», se escuchó la voz de Isabela, trufada de una risa burlona que le revolvió el estómago a Alejandro. «Se cree cada palabra que le digo. A veces casi me da un poco de pena. Es como quitarle un caramelo a un niño grande y triste». La risa de Ricardo se unió a la de ella, un sonido arrogante y cómplice. «No sientas pena, mi amor. Siéntete lista. En cuanto pronuncie el sí quiero, la mitad de todo ese imperio es tuyo. Y por extensión, nuestro. Recorreremos el mundo en yates, mientras el maridito se queda en casa firmando los cheques». Cada palabra fue una puñalada directa al corazón. La humillación, el desprecio, el absoluto escarnio de todo lo que él había creído que compartían. Alejandro no se derrumbó, no gritó, simplemente sintió como el último vestigio de calor en su interior se convertía en permafrost. En ese instante, el vídeo dejó de ser una prueba de su dolor, para convertirse en su arma más poderosa, y estaba dispuesto a usarla para demoler el mundo que ellos soñaban construir sobre sus ruinas. Así comenzó la fase más ardua de su plan, la espera. Durante los siguientes 6 meses, Alejandro se convirtió en el actor más consumado que Isabela jamás conocería. Se sumergió en su papel de prometido devoto, viviendo una mentira con una disciplina espartana. Sonreía cuando ella le mostraba muestras de tela para la decoración. Asentía con falso interés durante las catas de vinos para el banquete. Elogiaba el corte del vestido de novia. Por fuera, era el novio perfecto. Por dentro, era una máquina de precisión, ejecutando un contraataque silencioso con la frialdad de un cirujano. Con la guía experta del señor Ferrer, la operación Justicia Poética se puso en marcha. El primer frente de batalla fue el financiero. El lujoso ático, que Isabela creía firmemente que estaba a nombre de ambos, fue transferido a un fideicomiso irrevocable a nombre de la Fundación Benéfica a sus padres. Legalmente, Alejandro pasó a ser un mero inquilino temporal en su propia casa. El descapotable deportivo que ella conducía con aire de propietaria
Era en realidad un vehículo de empresa bajo un contrato de leasing que podía ser cancelado con una simple llamada telefónica. Las deslumbrantes joyas que adornaban su cuello y sus muñecas en cada evento social, incluido el infame collar de diamantes que llevaría en la boda, estaban todas en consignación. El señor Ferrer había redactado acuerdos con las joyerías más exclusivas, documentando que las piezas eran préstamos para el periodo de compromiso, un detalle sepultado en la letra pequeña que Isabela, deslumbrada por el brillo, nunca se molestó en leer. Las cuentas bancarias conjuntas fueron vaciadas sutilmente, los fondos desviados a cuentas internacionales protegidas por varias capas de seguridad legal, dejándolas con el saldo justo para cubrir los gastos corrientes y mantener la ilusión. Mientras Isabela, ajena a todo, planificaba con entusiasmo la boda de sus sueños, financiada íntegramente por Alejandro, él y el señor Ferrer preparaban una demanda legal para reclamar hasta el último céntimo gastado en el evento. La base de la demanda era sólida como una roca: fraude, enriquecimiento injusto y ruptura de un contrato prenupcial que Isabela había firmado sin apenas mirarlo, demasiado ansiosa por llegar a la parte donde se hablaba de los beneficios de ser su esposa. La pieza final del plan, la más técnica, fue también la más sencilla. Alejandro se reunió personalmente con el equipo audiovisual contratado para la boda, explicándoles con una sonrisa encantadora que quería proyectar un vídeo sorpresa como un homenaje a su futura esposa. Les entregó la memoria USB dentro de un sobre sellado, con una única y clara instrucción: reproduzcan este archivo en la pantalla gigante cuando yo pronuncie la frase exacta: un amor verdadero y transparente. Isabela veía la calma en el rostro de Alejandro y la interpretaba como la felicidad de un hombre enamorado. Ricardo veía su compostura y la confundía con la sumisión de un necio que había caído en su red. Ambos sonreían, engreídos en su supuesta inteligencia superior, sin la menor sospecha de que cada paso que daban los acercaba más al borde de un precipicio que él mismo había cavado para ellos. Cada prueba de vestido, cada degustación de canapés, no era más que otro clavo en el ataúd de sus ambiciones. La trampa estaba lista. Solo faltaba que los ratones entraran a por el queso. Y así, regresamos al Salón Imperial, a ese instante suspendido en el tiempo, donde el futuro de 3 personas estaba a punto de ser reescrito bajo la mirada de la élite de la ciudad. Alejandro sostenía el micrófono. Su postura era la de un hombre que no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo, y en esa pérdida ha encontrado una fuerza inquebrantable. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de plata. Un silencio cargado de una expectación que pronto se convertiría en conmoción. Isabela, a su lado, sintió un primer y diminuto escalofrío de inquietud. La calma de Alejandro no era la de un novio feliz, era la calma del ojo de un huracán, el preludio de la destrucción. Forzó una sonrisa aún más radiante, apretando su brazo con una posesividad que era a la vez una caricia y una advertencia. Inclinándose hacia él, susurró con un tono que pretendía ser dulce, pero que destilaba impaciencia: «Vamos, cariño, di algo bonito. Nuestros invitados esperan. No los aburras con tus silencios». Era su último acto de arrogancia, la última orden de una reina que no sabía que su trono estaba a punto de ser demolido. Alejandro ni siquiera se giró para mirarla. Su mirada estaba fija en la audiencia, en esos rostros que lo habían juzgado, subestimado y, en su mayoría, ignorado. Levantó el micrófono y su voz, clara y firme, resonó en cada rincón del salón. «Buenas noches a todos», comenzó, con una cortesía gélida. «Gracias por acompañarnos en lo que se suponía que iba a ser una celebración del amor. Y he aprendido mucho sobre el amor en estos últimos meses. He aprendido que puede ser una fuente de inspiración, una fortaleza inmensa, pero también he aprendido que puede ser la más elaborada de las ilusiones». Un murmullo apenas audible recorrió las mesas más cercanas. Las sonrisas de algunos invitados vacilaron. Ricardo, que seguía apoyado en su columna de mármol con aire de conquistador, frunció ligeramente el ceño. Esto no formaba parte del guión. Isabela soltó una risita nerviosa, demasiado aguda, demasiado forzada. «Siempre tan poético, mi Alejandro», dijo en voz alta a los que estaban cerca, intentando desesperadamente recuperar el control de una narrativa que se le escapaba de las manos como arena fina. «Por eso», continuó Alejandro, su voz adquiriendo un filo de acero, «en lugar de ofrecerles palabras vacías, me gustaría compartir con ustedes algo tangible, una prueba visual de la clase de devoción y sinceridad que ha definido mi relación con Isabela». Hizo una pausa dramática, sus ojos encontrando los de Ricardo a través de la sala, clavándolos en su sitio con una intensidad que le heló la sangre al padrino.
quiero mostrarles lo que para mí significa un amor verdadero y transparente. Fue la frase clave, la señal. En la parte trasera del salón, un técnico que había recibido instrucciones precisas y un sobre muy generoso pulsó un botón. Las luces principales del salón imperial se atenuaron hasta casi la oscuridad, dejando solo los candelabros de cristal brillando como estrellas lejanas. La gigantesca pantalla que se alzaba detrás del escenario, donde momentos antes se proyectaba un monograma cursi con las iniciales de la pareja, parpadeó y se fundió a negro. Un silencio desconcertado se apoderó de la sala. Isabela miró a Alejandro, luego a la pantalla, con el pánico empezando a florecer en su pecho. Ricardo se enderezó, su instinto de depredador alertándole de que la trampa no era para la presa, sino para él. Entonces, la pantalla cobró vida, no con un montaje de fotos románticas, sino con la imagen nítida y perfectamente iluminada de la suite presidencial de un hotel de lujo, un lugar que ambos reconocieron al instante. El primer sonido que inundó el salón no fue una música emotiva, sino la risa burlona de Isabela, amplificada por el sistema de sonido de última generación hasta convertirse en un grotesco y cruel. La imagen de Ricardo entró en plano, acercándose a ella con una copa de champán en la mano. Un jadeo colectivo, un sonido ahogado de cientos de personas conteniendo la respiración al mismo tiempo, recorrió el salón. Lo que se proyectó a continuación no fue solo la evidencia de una traición física, que ya de por sí habría sido un escándalo monumental. Fue algo mucho peor. Fue la autopsia de su carácter, la revelación de la podredumbre que se escondía tras sus sonrisas perfectas. La cámara oculta capturaba sus palabras con una claridad implacable, convirtiendo a cada invitado en testigo de su conspiración. La voz de Isabela, resonando con desprecio. Es tan ingenua, se cree cada palabra que le digo. A veces casi me da un poco de pena. Es como quitarle un caramelo a un niño grande y triste. El rostro de los padres de Isabela, sentados en la primera fila, se contrajo en una máscara de horror y vergüenza pública. Su madre se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la monstruosa versión de su hija que hablaba desde la pantalla. Luego, la respuesta de Ricardo, su voz rebosando de arrogancia y codicia. No sientas pena, mi amor. Siéntete lista. En cuanto pronuncie el sí quiero, la mitad de todo ese imperio es tuyo, y por extensión, nuestro. Recorreremos el mundo en yates mientras el maridito se queda en casa firmando los cheques. La cámara invisible capturó cómo se besaban. Un beso no de pasión, sino de celebración, por un atraco que creían haber completado con éxito. El rostro de Isabela en el escenario se había descompuesto por completo. El color había huido de su piel, dejándola con la palidez cerúlea de una estatua de mármol. Sus ojos, desorbitados por el pánico, saltaban frenéticamente de la pantalla a los rostros de los invitados. Rostros que la miraban ahora no con envidia, sino con un desprecio absoluto y palpable. Ricardo estaba paralizado, su sonrisa de suficiencia congelada en una mueca grotesca. El sudor frío perlaba su frente, delapando el terror que sentía al ver su reputación y su futuro desintegrarse en tiempo real. El vídeo continuó durante 1 minuto más, un minuto que se sintió como una eternidad de humillación. Mostraba cómo se reían de la sencillez de Alejandro, de su gusto por los libros en lugar de por las fiestas, de su confianza que ellos veían como una debilidad patética. Cada risa, cada palabra despectiva era un clavo más en el ataúd de su vida social. Finalmente, la pantalla se volvió negra. Un segundo de silencio absoluto, pesado, sofocante. Y entonces las luces del salón se encendieron de golpe, con una crueldad cegadora, revelando la carnicería. No había sangre, pero la devastación era total. Cientos de pares de ojos, antes llenos de admiración, ahora eran puñales de juicio. El único sonido fue el de una copa de champán que resbaló de la mano de la madre de Isabela y se hizo añicos contra el suelo de mármol, un eco agudo y cristalino que simbolizó la fractura irreparable de todo lo que habían construido. Los susurros comenzaron como un rumor bajo, una serpiente de desdén que se arrastraba por la sala, creciendo hasta convertirse en un zumbido de condena abierta. Isabela temblaba de forma incontrolable. Su carísimo vestido de novia ahora parecía un disfraz absurdo, una mortaja de seda y encaje. Ricardo, por su parte, intentó dar un paso hacia la salida,
pero se encontró atrapado, inmovilizado por la vergüenza y el peso de cientos de miradas acusadoras. Alejandro, que había permanecido impasible durante toda la proyección, depositó suavemente el micrófono en su soporte. No necesitaba decir nada más. El vídeo había hablado por él con una elocuencia brutal. Se inclinó hacia Isabela, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas de pánico y rabia. Su voz fue apenas un susurro, pero para ella sonó como una sentencia de muerte. «La boda se cancela», dijo, con una finalidad fría y cortante. Sin una segunda mirada, se dio la vuelta, con una dignidad que contrastaba violentamente con la abyecta humillación de los dos traidores en el escenario. Bajó los escalones, atravesó el salón, abriéndose paso entre los invitados que se apartaban como si fuera la realeza. Sus rostros, una mezcla de conmoción, piedad y un respeto recién descubierto. La puerta del salón imperial se cerró tras él, dejando a Isabela y Ricardo solos en el centro de su propio infierno, expuestos y destruidos ante el mismo mundo que tanto se habían esforzado por conquistar. El vídeo concluyó, fundiéndose en un negro absoluto y silencioso. Durante un instante que parecía dilatarse hasta el infinito, el único sonido en el salón imperial fue el zumbido eléctrico de los altavoces ahora mudos. Entonces, con una crueldad deliberada, las luces principales se encendieron de golpe, inundando la escena con un resplandor implacable que no dejaba lugar a las sombras ni a la escapatoria. La carnicería emocional quedó expuesta a la vista de todos, nítida y brutal, como los restos de un naufragio bajo el sol de mediodía. El rostro de Isabela era una ruina. El color había huido de sus mejillas, dejando tras de sí la palidez cerúlea de una máscara mortuoria. Sus labios, antes curvados en una sonrisa de triunfo, estaban ahora entreabiertos en una mueca de incredulidad y horror, temblando sin emitir sonido alguno. Sus ojos, desorbitados, saltaban de los rostros de los invitados, ahora máscaras de desprecio y repulsa, a la figura paralizada de Ricardo, como si buscara una salida que ya no existía. El carísimo vestido de novia, que minutos antes era el símbolo de su coronación, parecía ahora una mortaja de seda y encaje, un disfraz absurdo para la farsa que acababa de ser demolida. Ricardo, por su parte, se había quedado petrificado junto a la columna de mármol. Su eterna sonrisa de suficiencia se había congelada en una mueca grotesca. El sudor frío perlaba su frente y se deslizaba por sus sienes, delatando el terror glacial que atemaza sus entrañas. Estaba atrapado, inmovilizado no por cadenas, sino por el peso insoportable de cientos de miradas que lo juzgaban y lo condenaban. Su mente, normalmente ágil para la manipulación y el engaño, era un torbellino inútil. Había calculado todos los ángulos de su plan, excepto uno, que la víctima que consideraba un peón sin importancia era en realidad el maestro del juego. El silencio inicial, pesado y denso, se fracturó. Comenzó como un murmullo bajo, el siseo de la condena propagándose de mesa en mesa, una serpiente de desdén que se arrastraba por la sala. Rápidamente creció en volumen hasta convertirse en un zumbido abierto de desaprobación y escándalo. Las palabras eran indistinguibles, pero su intención era clara. Era el sonido de un mundo, el suyo, dándoles la espalda para siempre. La alta sociedad que tanto habían anhelado impresionar y conquistar, se había convertido en su jurado y verdugo. Alejandro, que había permanecido inmóvil y sereno durante toda la proyección, como el capitán en el puente de su barco en medio de la tormenta que él mismo había desatado, dio un paso adelante. Con una calma que contrastaba violentamente con el caos emocional que lo rodeaba, depositó suavemente el micrófono en su soporte. No necesitaba decir una palabra más. El vídeo había sido su heraldo, proclamando la verdad con una elocuencia devastadora. Se inclinó hacia Isabela, cuyo cuerpo entero temblaba ahora con sacudidas incontrolables, las lágrimas de pánico y rabia empezando a surcar su maquillaje perfecto. Su voz fue apenas un susurro, audible solo para ella, pero cada sílaba resonó en su alma como una sentencia de muerte. «La boda queda cancelada», dijo, con una finalidad tan fría y cortante como el filo de un bisturí. No había ira en su tono, solo el vacío de una decisión irrevocable. Sin dedicarle una segunda mirada, se dio la vuelta. Con una dignidad regia, descendió los escalones del escenario. Mientras caminaba hacia la gran puerta de roble al fondo del salón, la multitud se apartó a su paso,
creando un pasillo silencioso. Los rostros que lo miraban ya no reflejaban lástima ni indiferencia, sino una mezcla de conmoción, asombro y un respeto recién descubierto por el hombre que todos habían subestimado tan profundamente. Pero el espectáculo, para desgracia de los traidores, aún no había terminado. Justo cuando la puerta se cerraba tras Alejandro, una figura imponente que había estado esperando discretamente en un lateral del salón subió al escenario. Era el señor Ferrer, el abogado de la familia, un hombre cuya presencia emanaba una autoridad tranquila y formidable. Tomó el micrófono que Alejandro había dejado, y su sola presencia bastó para acallar los murmullos y centrar toda la atención en él. «Buenas noches», comenzó el señor Ferrer, su voz resonando con la claridad y el peso de la ley. «Mi nombre es Carlos Ferrer, y soy el asesor legal de la familia de Alejandro. En vista de las extraordinarias circunstancias, hay una serie de asuntos que deben ser aclarados de inmediato». Sus ojos, agudos como los de un halcón, se clavaron primero en Isabela, que seguía arrodillada en un charco de seda blanca y desesperación. «Señorita Isabela», continuó, su tono profesional y desprovisto de toda emoción, lo que hacía sus palabras aún más crueles. «Le informo formalmente de que su contrato de residencia en la cobertura de la Quinta Avenida ha sido rescindido con efecto inmediato. Dispone de 24 horas para retirar sus efectos personales. Pasado ese plazo, el resto de sus pertenencias serán donadas a la caridad». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La humillación era quirúrgica, precisa. El señor Ferrer no había terminado. Asimismo, el vehículo descapotable de alta gama que ha estado utilizando será recogido mañana por la empresa de leasing. Nunca fue un regalo, sino un beneficio corporativo, que por supuesto ha sido revocado. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de la noticia se asentara. Luego, su mirada se posó en el deslumbrante collar de diamantes que aún adornaba el cuello de Isabela, un collar que ahora parecía un yugo de opulencia inmerecida. Y por último, las joyas que lleva puestas, así como todas las demás que se encuentran en su posesión, son propiedad de la joyería a la que fueron solicitadas en consignación. Un representante de la firma la está esperando en el vestíbulo para recuperarlas. Le sugiero que no le haga esperar. Cada palabra era un ladrillo menos en el castillo de naipes que Isabela había construido. Estaba siendo despojada, pieza por pieza, de todos los símbolos de estatus que había acumulado, y lo estaba haciendo frente al mismo público ante el que había presumido de ellos. El golpe de gracia, sin embargo, aún no había llegado. El señor Ferrer se dirigió entonces a ambos, su voz adquiriendo un filo legal aún más afilado. «Además, les informo de que esta misma mañana se ha presentado una demanda civil contra usted, señorita Isabela, y contra usted, señor Ricardo, por los cargos de fraude, conspiración para el enriquecimiento ilícito y daño moral. La demanda busca el reembolso íntegro de todos los costes asociados a este evento, estimados en más de $500,000 euros. La cifra flotó en el aire, absurda, inalcanzable. El sueño de una vida de lujo se había transformado en una pesadilla de deudas impagables. Ricardo, que había intentado iniciar una retirada sigilosa hacia la salida más cercana, se detuvo en seco, como si una mano invisible lo hubiera agarrado por el cuello. Sabía que su turno había llegado. Los ojos del señor Ferrer lo encontraron, implacables. «Ah, y señor Ricardo», dijo, con una pizca de desdén glacial, «no pensará que nos hemos olvidado de usted. El consejo de administración de la firma de inversiones para la que trabaja será informado a primera hora de mañana, con pruebas irrefutables, de sus prácticas comerciales poco éticas y de su implicación en un intento de fraude contra uno de los patrimonios más importantes de este país. Dudo mucho que su brillante carrera sobreviva esta noche. La humillación era absoluta, la destrucción total». No era solo una derrota social, era una aniquilación financiera y profesional. Isabela finalmente se quebró por completo. Un sollozo desgarrador, animal, brotó de su garganta, el sonido de un alma que se rompe. Se derrumbó sobre el suelo de mármol, su cuerpo sacudido por convulsiones de pura desesperación, el vestido de novia arrugado a su alrededor, como los restos de un sueño destrozado. El sonido de su llanto fue la única banda sonora en el salón, un lamento que servía como epílogo a una tragedia de codicia y arrogancia. La justicia, servida fría, había resultado ser un plato exquisitamente amargo. El eco del sollozo de Isabela fue el único sonido que se atrevió a profanar el silencio sepulcral que había caído sobre el salón imperial. Era un lamento crudo, despojado de toda la elegancia que había cultivado con tanto esmero, el sonido animal de una criatura atrapada y expuesta. Los cientos de invitados, antes una audiencia embelesada por su farsa, se habían transformado en un jurado de piedra, sus rostros una galería de máscaras impasibles que reflejaban un desprecio glacial y una morbosa satisfacción. La conmoción inicial había dado paso a algo mucho más cruel.
el juicio silencioso y unánime de la élite que ella había intentado conquistar. En un último espasmo de negación, Isabela se irguió sobre sus rodillas, su rostro contraído por la furia y el pánico. Sus ojos buscaron a Ricardo, su cómplice, su amante, el coprotagonista de su gran obra de engaño. Esperaba encontrar en él un ancla, una señal de resistencia, un plan de contingencia. En cambio, lo que vio le heló la sangre en las venas. La mirada de Ricardo no contenía ni una pizca de solidaridad. Era una daga de puro veneno, un odio gélido nacido del terror de ver su propio futuro desintegrarse por el error de cálculo de ella. Él la miraba como si fuera una extraña, una plaga que lo había infectado y arrastrado a su propia ruina. En ese instante, su alianza, forjada en la codicia y cimentada en el desprecio mutuo por su víctima, se disolvió como la sal en el agua. Él la culpaba, ella lo culpaba. La verdad era que ambos eran arquitectos de su propia demolición, y ahora las paredes se les venían encima. Ricardo, con un movimiento deliberado y brutal, le dio la espalda, un gesto que fue más definitivo que cualquier sentencia judicial. La había abandonado a su suerte, en medio del campo de batalla que ellos mismos habían creado. El abandono fue el primer golpe, pero la ejecución financiera fue la estocada final. En un acto de puro instinto de supervivencia, Isabela se puso en pie de un tropiezo, el carísimo vestido de novia ahora un estorbo, una carga pesada y ridícula. Su primer pensamiento fue huir, desaparecer antes de que la humillación la devorara por completo. Sacó su teléfono móvil de última generación de un diminuto bolso de diseño, sus dedos temblorosos buscando la aplicación de su banco. Necesitaba transferir fondos, llamar a un abogado, reservar un vuelo a un país sin tratado de extradición. Pero la pantalla de su teléfono se iluminó con una serie de notificaciones que eran como clavos en su ataúd. Un correo electrónico del banco con el asunto, acceso a sus cuentas restringido por actividad sospechosa. Un mensaje de texto de su proveedor de tarjeta de crédito. Su tarjeta platino ha sido bloqueada. Por favor, contacte con el departamento de fraude. Intentó abrir la aplicación de su aerolínea preferida, pero su sesión había sido cerrada. Estaba digitalmente aislada. Sus alas de oro habían sido arrancadas de cuajo, dejándola en tierra y sin escapatoria. Fue entonces cuando un hombre de mediana edad, de rostro severo y vestido con un traje impecable, se acercó a ella. No era un invitado. A su lado, 2 guardias de seguridad del hotel, altos e imponentes, formaban una barrera silenciosa. «Señorita Isabela», dijo el hombre con una cortesía gélida que era más insultante que un grito. «Soy el representante de la joyería. Vengo a recuperar el collar de diamantes, tal y como estipula el contrato de consignación». Su mano se extendió, no para ayudarla, sino para reclamar lo que nunca fue suyo. La humillación alcanzó un nuevo nivel de crueldad. Ante los ojos de todos, Isabela tuvo que llevarse las manos temblorosas a la nuca y desabrochar el pesado collar, esa cascada de diamantes que minutos antes había sido su trofeo más preciado. La joya, fría y pesada, pasó de su piel a la caja de terciopelo que el hombre sostenía, un gesto que simbolizaba el despojo total de su estatus robado. Se sintió desnuda, despojada no solo de las joyas, sino de la identidad que había construido a base de mentiras. Mientras tanto, el infierno personal de Ricardo se desarrollaba en un plano diferente, pero igualmente devastador. Su teléfono móvil, una herramienta de poder y conquista, se había convertido en un instrumento de tortura. Vibraba sin cesar en el bolsillo de su smoking de diseño, una corriente eléctrica de pánico. No eran llamadas, eran notificaciones en cadena. Correos electrónicos de sus socios principales, con asuntos que gritaban urgencia y desastre, reunión urgente, conducta no profesional, suspensión inmediata de sus funciones, violación de la cláusula de moralidad. Los mensajes de texto de sus clientes más importantes, aquellos a los que había cultivado con cenas caras y promesas vacías, llegaban como una avalancha. Considera nuestra relación profesional terminada. Exijo una explicación. Mis abogados se pondrán en contacto. Eres una vergüenza para la industria. Su reputación, construida meticulosamente sobre una fachada de brillantez y arrogancia, se había hecho añicos en menos de 5 minutos. El video no solo había destruido su aventura, había pulverizado su carrera. Desesperada, buscando un último resquicio de piedad, Isabela se volvió hacia la primera fila, donde sus padres permanecían sentados como estatuas de sal. Sus rostros, antes hinchados de orgullo por el ventajoso matrimonio de su hija, eran ahora lienzos de pura vergüenza. «Papá», suplicó, su voz rota, infantil. Pero su padre, un hombre que valoraba la reputación por encima de todo, ni siquiera pudo mirarla. Mantenía la vista fija en el suelo de mármol, como si la visión de su propia hija le quemara los ojos. Su madre, por su parte, la miró, pero en sus ojos no había consuelo, solo una decepción tan profunda que era un abismo. Con un gesto lento y deliberado, negó con la cabeza, una sentencia silenciosa y definitiva. El abandono familiar era completo. Estaba sola, completa y absolutamente sola.
despojada de su amante, de su dinero, de sus joyas y finalmente de su familia. Era una paria, una reina destronada en su propia y fraudulenta coronación. La seguridad del hotel, actuando bajo las órdenes precisas del señor Ferrer, se acercó a ella con una firmeza educada. «Señorita, le rogamos que nos acompañe a la salida», dijo uno de los guardias, su tono neutro y profesional. No la trataban como a la novia de un evento de élite, sino como a una intrusa que había causado un altercado. La tomaron suavemente por los brazos, una guía que no admitía réplica. Su salida fue una procesión de vergüenza. El largo pasillo entre las mesas se sentía como un corredor de la muerte. Los invitados, sus antiguos admiradores, se apartaban a su paso, no por respeto, sino por repulsión, como si temieran que su fracaso fuera contagioso. Tropezó con la cola de su propio vestido, la seda importada enredándose en sus tacones, de aguja, un último y patético acto de sabotaje de un mundo que ya no le pertenecía. Ricardo la siguió a una distancia prudencial, intentando mantener una fachada de dignidad que ya nadie le compraba. Su paso, normalmente arrogante y seguro, era ahora el de un hombre derrotado. Podía oír los susurros a su paso, fragmentos de conversación que eran como fragmentos de vidrio bajo sus pies. Fraude, arrogante, se lo merecía. ¡Qué escándalo! Cada palabra era un golpe, despojándolo de las últimas capas de su ego inflado. Al llegar al vestíbulo, sus caminos se separaron sin una sola palabra. Ya no eran cómplices, solo dos extraños unidos por un desastre mutuo. Isabela fue conducida hacia la puerta giratoria, que la expulsó a la fría y húmeda noche de la ciudad. Se encontró sola en la acera, bajo la luz cruel de las farolas, con su vestido de novia manchado y su teléfono inútil en la mano. Los coches de lujo pasaban a su lado, indiferentes a su tragedia, recordatorios de un mundo al que ya no tenía acceso. Ricardo se quedó en el interior, en el brillo frío del mármol del vestíbulo, intentando desesperadamente hacer una llamada, pero cada número que marcaba, cada contacto que intentaba movilizar, lo encontraba con un buzón de voz o una línea que se cortaba abruptamente. La red de poder que había tardado años en tejer se había desvanecido en un instante. Era un fantasma profesional, un nombre tachado de todas las listas importantes de la ciudad. El señor Ferrer observó la escena desde una distancia discreta. Su rostro impasible no revelaba ninguna emoción. Su trabajo estaba hecho. La justicia no había sido un acto de pasión o venganza, sino una demolición metódica y legal, una corrección del universo moral que había sido desequilibrado por la codicia. Los antagonistas no habían sido simplemente derrotados, habían sido deconstruidos, despojados de cada capa de su falsa identidad, hasta que no quedó nada. No solo habían perdido su dinero y su estatus, habían perdido la ilusión de sí mismos. La verdad, proyectada en aquella pantalla, no solo había expuesto sus acciones, sino que había revelado la vacuidad de sus almas. Y esa era una bancarrota de la que jamás podrían recuperarse. La justicia poética no siempre es ruidosa. A veces es el silencio devastador que sigue a la caída de un imperio construido sobre mentiras. Afuera, el aire nocturno era frío y limpio, un bálsamo que contrastaba violentamente con la atmósfera sofocante y viciada del salón imperial. Alejandro no había huido, simplemente había salido a respirar, a dejar que el zumbido de la ciudad lavara el eco de la humillación ajena de sus oídos. Apoyado contra el chasis de su sedán de lujo, un modelo exclusivo de color obsidiana que esperaba silenciosamente junto a la acera, observaba las luces de la ciudad sin verlas realmente. No sentía el júbilo embriagante de la victoria, sino la calma gélida y absoluta que sigue a una tormenta necesaria, la quietud de un campo de batalla después de que la última bala ha sido disparada. La puerta giratoria del Grand Splendor se movió con violencia, escupiendo a la acera una figura que ya no se parecía nada a la radiante novia de hacía apenas una hora. Isabela, flanqueada por dos guardias de seguridad del hotel, luchaba contra sus agarres con la furia impotente de un animal enjaulado. Su vestido de alta costura, una obra de arte de seda y encaje, estaba arrugado y manchado en el bajo. Su velo arrancado colgaba de su peinado deshecho como una bandera de rendición. El maquillaje perfecto era ahora un mapa de surcos negros y lágrimas.
su rostro, una máscara trágica de incredulidad y rabia. Entonces, sus ojos desorbitados lo encontraron. A través de la neblina de su pánico, vio a Alejandro, de pie, impasible, la encarnación de todo lo que acababa de perder. Una chispa de locura, una última y patótica apuesta, se encendió en su mirada. Con una fuerza que nació de la pura desesperación, se zafó de los guardias y corrió hacia él, sus tacones de aguja resbalando peligrosamente sobre el pavimento húmedo. Se arrojó sobre él, no en un abrazo, sino aferrándose a las solapas de su impecable smoking como una náufraga a un trozo de madera. «Alejandro, por favor», gimió, su voz un graznido ronco y desgarrado, despojado de toda su dulzura fingida. «Tienes que escucharme, no es lo que parece. Ricardo, él me manipuló, me enredó en sus mentiras, pero a ti te amaba, de verdad que te amaba». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero ya no tenían el poder de conmover. Eran simplemente agua salada sobre una ruina, la última herramienta de una manipuladora cuyas artimañas habían quedado expuestas e inservibles. Él la dejó hablar, permitiendo que sus mentiras se agotaran en el aire frío de la noche, observándola con la distancia clínica de un científico que examina un espécimen bajo el microscopio. No había ira en su rostro, ni siquiera el fantasma del dolor. Lo que había en su lugar era algo mucho más devastador, una indiferencia absoluta, un vacío tan profundo que ninguna súplica podría jamás cruzarlo. Era la mirada que se reserva para un mal negocio liquidado, para un recuerdo que ya ha sido archivado y despojado de toda emoción. Con una lentitud deliberada, Alejandro levantó las manos y desprendió los dedos de Isabela de su traje, uno por uno, como si estuviera quitándose una mancha. No la empujó, no la apartó con violencia, simplemente rompió el contacto físico con una finalidad que era más brutal que cualquier golpe. La sostuvo por los hombros, manteniéndola a distancia, y la obligó a mirarle a los ojos. «Amor», dijo, y la palabra sonó extraña, ajena en sus labios. Su voz no era más que un susurro, pero cortaba el aire como el filo de un diamante. «Tú no sabes nada del amor, Isabela. El amor es un activo del alma, un fondo fiduciario de confianza y lealtad. Y tu cuenta, la tuya, no es que esté vacía, es que está en una bancarrota fraudulenta desde el primer día». Cada palabra era una sentencia, precisa y sin apelación. Ella abrió la boca para protestar, para lanzar otra mentira desesperada, pero él levantó una mano, silenciándola. «Se acabó el teatro. Ya no hay público que te aplauda». La soltó, y ella retrocedió un paso, tropezando, como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. El frío de la noche pareció por fin alcanzarla, haciéndola temblar de una forma que ya no era fingida. En ese momento, el chofer, que había permanecido discretamente junto a la puerta trasera del vehículo, se adelantó y la abrió con un movimiento fluido. El interior del sedán se iluminó, revelando un santuario de cuero crema y madera pulida, un mundo de orden, silencio y poder, al que ella ya no tenía acceso. Alejandro se ajustó el smoking, un gesto mínimo que restablecía el orden perfecto de su atuendo, borrando el último vestigio de su contacto. No le dedicó una última mirada, no se despidió, simplemente se giró y se deslizó en el asiento trasero del coche con una gracia tranquila. La puerta se cerró con un sonido sordo y satisfactorio, sellando el interior del caos exterior. A través del cristal tintado, su silueta era apenas un contorno, un fantasma que se alejaba de la escena de un crimen del que él había sido la víctima, el juez y el verdugo. El motor del coche cobró vida con un ronroneo apenas audible, el sonido de una potencia contenida y lista para avanzar. El vehículo se deslizó desde la acera hacia el asfalto con una suavidad insultante, acelerando sin brusquedad, fusionándose con el torrente de luces de la ciudad. Para Isabela, que se quedó de pie en la acera, sola y temblando, las luces traseras rojas del coche eran como los ojos de un depredador que se retiraba tras haber dado caza a su presa, desapareciendo en la oscuridad. Una fina llovizna comenzó a caer, fría y persistente, pegando los mechones de su cabello a su rostro y empapando la seda de su vestido arruinado.
Las lágrimas en sus mejillas se mezclaron con la lluvia, volviéndose indistinguibles. Ya no era la futura señora de un imperio, ni siquiera una novia despechada. Era solo una mujer, de pie bajo la lluvia, despojada de todo, una estatua de la codicia erosionándose bajo el juicio silencioso de la noche. De las sombras del pórtico del hotel emergió Ricardo. Su smoking de diseño italiano parecía ahora un disfraz barato sobre los hombros de un hombre hueco. No se acercó a ella, se detuvo a varios metros de distancia y sus miradas se cruzaron por un instante. No había complicidad, ni siquiera odio compartido, solo el desprecio mutuo de dos náufragas que se culpan el uno al otro por el hundimiento del barco en el que viajaban. Sin decir una palabra, Ricardo se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta. Su paso antes arrogante, ahora arrastrado. El de un hombre que se dirige a su propio y solitario cadalso profesional. La alianza se había roto. La conspiración se había convertido en un lastre que cada uno tendría que arrastrar en solitario. Estaban irrevocablemente solos, unidos únicamente por la magnitud de su fracaso conjunto. Dentro del coche, Alejandro no miraba hacia atrás por el espejo retrovisor. Su mirada estaba fija en el frente, en el camino que se abría ante él, en las luces de la ciudad que se desenfocaban en un tapiz de promesas y nuevos comienzos. No sonreía. La sensación que lo embargaba no era de triunfo, sino de una profunda y limpia ligereza, como si se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba. La justicia, se dio cuenta, no era el acto de destruir a sus enemigos, era el acto de liberarse de ellos por completo. La mejor venganza no había sido la humillación pública, ni la ruina financiera que les había infligido. La mejor venganza era ese preciso instante, el sonido suave del motor, el olor a cuero nuevo, el silencio pacífico de su propio espacio, y la certeza absoluta de que su futuro, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecía solo a él, y en ese silencio, por fin, encontró la paz. La historia de Alejandro es un recordatorio poderoso de que la integridad es una armadura silenciosa, y la verdad, un arma que, cuando se utiliza con precisión, resulta más devastadora que cualquier fuerza bruta. La codicia puede construir castillos, pero están hechos de arena, listos para desmoronarse con la primera marea de la realidad. En su afán por asegurarse un futuro de opulencia, Isabela y Ricardo aprendieron de la forma más amarga que la arrogancia es un préstamo a corto plazo, con unos intereses impagables. Creyeron que el carácter de un hombre se medía por su aparente sencillez, sin comprender que las aguas más tranquilas son a menudo las más profundas. En los días que siguieron, su caída fue tan espectacular como su ambición. Se convirtieron en parias sociales, fantasmas en los salones donde antes eran admirados. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban en sus caras con un portazo de desprecio. La avaricia que los había unido se transformó en un veneno que los separó, culpándose mutuamente en una espiral descendente de recriminación y desesperación. Perdieron su estatus, sus supuestos amigos, y finalmente se perdieron el uno al otro, abandonados en la isla desierta de su propia creación. Isabela intentó luchar en los tribunales, pero los contratos redactados por el señor Ferrer eran fortalezas de acero legal. Salió de aquella batalla sin nada más que la ropa que llevaba puesta, y una deuda que la perseguiría el resto de su vida. La última vez que alguien supo de ella, trabajaba como dependienta en unos grandes almacenes. El brillo de sus ojos, antes lleno de victoria, ahora reemplazado por una opacidad amarga. Descubrió que el encanto, sin un patrimonio que lo respalde, tiene una fecha de caducidad muy corta. Y Alejandro, que fue de él, no lo celebró. No encontró alegría en la venganza, sino la paz sombría y satisfactoria de la justicia impartida. Se deshizo del ático, abandonó la ciudad durante un tiempo y viajó por el mundo, no para ostentar en yates como soñaban sus traidores, sino para reencontrarse a sí mismo. Dedicó su vida y sus recursos a la fundación benéfica de sus padres, ayudando a personas que realmente lo necesitaban, encontrando un propósito en la generosidad que Isabela y Ricardo tanto habían despreciado. Aprendió a confiar de nuevo, pero con la sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Su verdadera victoria no fue haber expuesto una traición, fue haber sobrevivido a ella, haber transformado la herida más profunda en una fuente inagotable de fuerza y dignidad. Demostró que la mejor venganza no es el odio ni la destrucción, sino construir una vida tan plena y significativa que el traidor se convierte en una simple y olvidada nota a pie de página en la gran historia de tu vida. Al final, la mayor riqueza de Alejandro nunca estuvo en sus activos líquidos, ni en su patrimonio inmobiliario, sino en su carácter. Y esa es una fortuna que nadie, por muy astuto o despiadado que sea, podría haberle arrebatado jamás. Es un capital que no se devalúa, una inversión cuyo único dividendo es la paz interior.
¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento adecuado para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado, que ya aparece en pantalla.